la patria se abre la sesión. También para que comentemos los temas de la Comisión de Salud de esta jornada, ¿cómo está, subsecretario? Presidenta, tenemos en la cuenta un informe elaborado por la investigadora del área de análisis legal de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Paola Truffello, titulado Tres casos de políticas de cuidados, normativa, grupos beneficiarios y beneficios asociados en Canadá, Países Bajos y Uruguay. Asimismo, se recibió hoy día en la mañana una minuta acerca de las preocupaciones de la Fundación Ronda en relación al proyecto de ley que está en tabla el día de hoy. Y tenemos unas solicitudes de audiencia. A pesar de la sesión anterior se había dicho que no se continuaría con las audiencias. Y estas solicitudes son del Centro UC de la Familia, del Grupo de Apoyo a Familiares de Personas con Alzheimer y de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Senador, es que la vez pasada quedamos de acuerdo que no íbamos a recibir más solicitudes de audiencia para poder votar en general hoy, porque hoy día tenemos 4 exposiciones y después de eso íbamos a votar. Entonces en eso habíamos quedado. No sé si respetamos lo que dijimos o abrimos para que estas 3 agrupaciones expongan, pero eso sería ya la exposición para la próxima semana, pero esta semana tendríamos que votar sí o sí. ¿Ah? No, tendríamos que votar el próximo martes, o sea, ni siquiera podríamos votar hoy. Sí, por favor. Sí, Presidenta, yo creo que es súper relevante tener espacio para escuchar a todos y a todas, sobre todo las organizaciones, pero creo que si hay una característica que ha tenido su presidencia en todo este año ha sido el poder escuchar muchas organizaciones. Entonces yo si bien creo que a lo mejor ellos podríamos emitir que mandaran alguna nota, información por escrito, las personas que quedan pendientes, pero sí o sí votar en general el proyecto hoy día. Creo que ese es el compromiso, ese es el acuerdo, y yo estoy por mantener ese compromiso y votar hoy día en general. Senador. ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces pedimos que nos manden la exposición, la minuta y votamos hoy en general tal cual como lo habíamos dicho la semana pasada. Ya. Sí, por favor.
Muy buenos días. Bueno, nuestro primer expositor es José Pérez de la ANEF. Por 7 minutos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. Saludar personalmente también a las senadoras y senadores de esta importante Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia. Y por supuesto saludar a quienes están acá también presentes, por su intermedio a la ministra, al equipo que la acompaña y también a los movimientos sociales como 8M, nuestras compañeras también de Alondra, y a la coordinadora también de nuestra región de la Internacional de Servicios Públicos, Nadia, que veo que también está con militantes sindicalistas también que han apoyado este importante proyecto de ley. Bueno, estoy acá, Presidenta, y por su intermedio concurriendo en la misma línea que nuestra organización afiliada a SOFUMI, que es la sigla sindical, que es la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde está también nuestro compañero presidente acá, Lester Campos, hace un par de semanas expuso desde la perspectiva de las y los trabajadores que ejecutan la política pública en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la importancia de esta ley. Primero, relevarla como un paso que es necesario para cuidadoras y cuidadoras en nuestro país. Fundamentalmente con todo lo que ya es la contratación y que no me voy a referir a aquello, pero es de un avance y madurez también, creo que desde el ejercicio del Estado, el rol del Estado, esta función pública, es solo una oportunidad para avanzar y ojalá esta ley en este periodo de gobierno pueda ver la luz, con todos los aportes que hacen también las propias cuidadoras y cuidadoras que están organizadas también en sus propias agrupaciones territoriales, que es importante relevarlo, y también a nivel central. Desde la ANEF nosotros hemos sostenido que este avance, y con todos los aportes que enriquece también este debate democrático en esta comisión, ayuda fundamentalmente a eso que hoy día se ha invisibilizado muchos años, digamos, cuidadores y cuidadoras, que usted conoce muy bien. Y fundamentalmente las mujeres, y que están claros los datos, ¿cierto? Ahí el Sistema de Naciones Unidas ha declarado las 5R, ya es conocimiento público. Sin embargo, desde la perspectiva, desde la ejecución de la política pública, yo quisiera reforzar lo que decía nuestro compañero Lester Campo en la exposición anterior, presidente, por su intermedio, que nos están escuchando. Sin dotación y sin presupuesto, la política queda limitada. Esa ley, que uno la ve como una expectativa positiva y maciza, y robusta, en la práctica uno quisiera que no fueran solamente 12 personas, para ser muy concreto lo que hoy día considera el informe financiero, que es un temazo que tenemos también en el debate de la relación de contraparte con el gobierno y con todos los gobiernos en materia de la falta de financiamiento para ejecutar una buena política pública. No lo decimos en un punto negativo, lo decimos como una oportunidad también, y creo que antes de que sea ley, considerar esta voz de las y los trabajadores del Mideso, y que ayuden también a profundizar este nivel de madurez, insistimos, de una buena política pública en materia de lo que hoy día esperan las cuidadoras y cuidadores de nuestro país. Y yo he sido muy enfático en señalar que hay situaciones que a lo menos llaman la atención desde el punto de vista administrativo, como esta dependencia que es de la Secretaría de Evaluación Social tiene esta relación con la Secretaría de Apoyo y Cuidado, porque hay algo que son distintos, digamos, desde el punto de vista administrativo, y de alguna forma también son diferentes los servicios. Y cómo la Secretaría de Servicios Sociales, alojado y representado por su CRM a nivel territorial, este Comité Regional de Apoyo y Cuidado también, cómo conversa desde el punto de vista de, bueno, de lo que todos y todas esperamos. Entonces, eso es como, esto no es nuevo, lo expuso muy bien, insisto, nuestro compañero Lester Campo. Sin embargo, también en la precisión de la votación, si uno quisiera colocar los énfasis muy puntuales, cuánto sería lo ideal, siempre uno, en términos sindicales, no es una defensa corporativa, nosotros abrazamos el sindicalismo sociopolítico, que tenemos también una concepción de cuál es el Estado que queremos, cuál es el Estado más cercano, más profesionalizado, también más moderno, más amigable. Y con nuevas leyes como esta, solo queremos que avance, insisto en eso. Pero si no tenemos la votación suficiente, presidente, y por su intermedio, senadoras y senadores, nosotros vemos limitado nuestra ejecución de la política pública. Se queda efectivamente en una ley más que vamos a saludar, vamos a festejar, sobre todo, insisto, a las cuidadoras y cuidadores de nuestro país, con todos estos aportes que enriquece el debate democrático en este espacio de nuestra corporación, el Senado, en particular en esta comisión, no lo podemos dejar de omitir. Y tenemos ahí un ejemplo empírico que tiene relación con la experiencia cuando surge la Secretaría de la Niñez, que en la práctica, claro, en el marco también de lo que significa todo el proceso, tanto de mejor niñez como reinserción social, tenemos una contratación que efectivamente la falta de dotación uno la puede suplir con las y los profesionales que tenemos en el Estado.
Y puede haber reconversión también, sin duda. Y están disponibles nuestros compañeros y compañeras para aquello. Pero también hay un límite. Hay una sobrecarga que no se visibiliza, hay un distanciamiento de los recursos que se requieren para ejecutar esa buena política pública. Por lo tanto, queda reducido esa ley tan potente en una mínima expresión que uno administra, no lo digo desde el punto de vista de denostar la ley, sino que uno quisiera, efectivamente, por ejemplo, ojalá 3 profesionales en cada territorio, digamos, a nivel regional. Claro, no hay recursos, las prioridades son otras, pero si vamos a avanzar en este nivel de madurez, en una ley tan importante y fundamental, insisto, para las cuidadoras, principalmente cuidadoras, creemos que también desde el rol de lo público no podemos tampoco nosotros quedarnos tranquilos con el informe financiero que solo establece un aumento de dotación de 12 personas profesionales. El diagnóstico está claro, yo creo que es importante mirar y observar este aporte que las y los trabajadores organizados sindicalmente en la SOFUMI están disponibles para aportar también en esta línea. Y yo quiero ser enfático en aquello porque no queremos ni detener, ni tampoco hacer una defensa corporativa. Nos ponemos a disposición de este proceso democrático parlamentario. Y la propia organización que representa a Lester Campos, nuestro compañero también, y he estado en muchas asambleas, también lo ha estado la señora ministra por su intermedio presidenta, y también la subsecretaria, han dicho efectivamente, si todos y todas nos ponemos a trabajar en cada uno de los espacios que tenemos, va a ser también una tremenda ley. Pero después la bajada de esa ley para atender efectivamente de manera oportuna, sobre todo con presencia territorial, para disponer los recursos materiales, logísticos y de personas profesionales, bueno, efectivamente, evitar que hoy día lo que no está pasando con la realidad que se da empírica de la Secretaría de la Niñez, tenemos equipos colapsados y que efectivamente hay un desgaste, que lo asumimos, pero que también lo ponemos de manera proactiva si esto se puede anticipar antes que la ley surja a la luz pública. Yo creo que tenemos una oportunidad, nosotros como ANEF nos ponemos, insisto, presidente, por su intermedio, ratificamos nuestra línea de trabajo sindical histórica, con la participación de las y los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de manera colaborativa, pero hoy día estamos tratando incluso el exploratorio 2026, donde el gobierno va a entregar este presupuesto al próximo gobierno. Tenemos también una oportunidad de que esa votación no es caprichosa, no es visceral, no es subjetiva, es concreta para que efectivamente esa ley sea una ley contundente y que tenga viabilidad también de aplicación y no administremos lo que con todo respeto, Presidenta, y voy cerrando, que vemos en algunos servicios, cuando se crean los servicios, claro, ve el texto muy contundente, pero quien ejecuta la política pública hay una limitación constante de falta de dotación y recursos que después la ciudadanía con mayor razón y está bien el control social, nos exige, bueno, qué pasa con la presencia en provincias, en las comunas, en regiones, etcétera. Entonces, Presidenta, desde la NES queremos agradecer el espacio. Mi intervención va en la línea y suscribimos la presentación que hizo nuestro compañero presidente de ASOFUMI, Lester Campos, como ya lo dije en 2 oportunidades, pero no podemos tampoco dejar de destacar la importancia de esta ley. Nuestra propia organización sindical internacional, donde nosotros también militamos como ANEF, ahí participa nuestra vicepresidenta de Mujeres y Género, Gina Sena, en la Internacional de Servicios Públicos, junto a muchas organizaciones sindicales, que hay lideresas que han tenido una voz importante y nos hacemos parte también de esas luchas históricas de las cuidadoras principalmente, y cuidadoras en algunos casos, también de relevar y ponernos a disposición y respetar ese trabajo. No queremos un protagonismo distinto ni paralelo, solo ratificar que ponemos a disposición, pero con estas alertas, antes que la ley tenga conocimiento público y se promulgue, tenemos una oportunidad de hacer los esfuerzos, sobre todo desde el punto de vista financiero. Insisto, no son recursos corporativos, sino que son recursos a disposición de una buena ejecución de la política pública, que sigue siendo y será lo que nosotros relevamos desde la NEF, la función pública de carácter estratégico y que es parte del rol del Estado también para atender mejor a la ciudadanía. Ese es nuestro objetivo y reitero el agradecimiento de nuestra confederación, Presidente, y saludarla, también un privilegio, un agrado como siempre, y la oportunidad de reforzar el planteamiento desde las y los trabajadores del propio Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que están disponibles permanentemente, pero están inquietos también para que esa mirada técnica, profesional, sea también un aporte no marginal, sino que concreto en la orientación de que todos estamos en esta tarea de que esta ley sea la mejor ley del Sistema Nacional de Cuidados para nuestro país. Y aquellas, principalmente cuidadores que conocen hace muchos años su invisibilidad en lo que muchas veces se cuestiona, incluso con recursos que hoy día están escasos en el Estado, pero
Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y si no lo hacemos hoy día, ¿cuándo es el tiempo para atender a esas cuidadoras, sobre todo mujeres que hoy día siguen siendo postergadas en ese derecho fundamental de reconocerles también ese trabajo fundamental a quienes tenemos dependencia infantil, adultos mayores y capacidades diferentes? Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio integrante de esta comisión y a las compañeras y compañeros que han tenido la gentileza de escuchar a la NEF. Y quedo disponible, por supuesto, a responder si fuera duda. Muchas gracias por su intervención también. Creemos que dentro de la NEF también puede haber cuidadores y sobre todo cuidadoras que hacen el mismo trabajo, o sea, el trabajo al mismo tiempo. Así es que muchas gracias por su exposición. ¿Algún senador que quiera alguna pregunta? ¿No? Ya, muchas gracias. Coordinadora Internacional de Servicios Públicos en Chile. Adelante, por favor. Gracias, Presidenta. 7 minutos, disculpe. Sí, gracias, Presidenta. Yo tenía una presentación que había mandado para ordenar la intervención. Agradezco a quienes hoy día están y son parte de la sala. Saludo al presidente de ANEF, José Pérez de Belli, y a las organizaciones que hoy día son parte también de esta sesión. Siguiente. Primero quiero presentarme. Somos una federación sindical mundial con 115 años de vida. Nacimos por allá por el año 1907. Agrupamos a 30 millones de trabajadores y trabajadoras del sector público en 163 países. Y en Chile, nuestras organizaciones afiliadas representan a funcionarios y funcionarias que sostienen a diario el sistema de salud, la educación, la infancia, la seguridad social, la justicia, los cuidados en sus múltiples formas, y ahí están las afiliadas que hoy día son parte nuestro. Primero y rápidamente, y ustedes ya lo saben porque ha sido parte de la discusión, el escenario internacional marcado por el COVID puso en evidencia irrefutable las condiciones desiguales, las dimensiones interseccionales en las que las mujeres constituyen y desarrollan los cuidados, y también puso de manifiesto las fallas sistémicas del enfoque lucrativo del cuidado social. Y cuando hablamos de cuidado social nos referimos particularmente al cuidado de la primera infancia, al cuidado de adulto mayor, al cuidado de las personas con discapacidad. Siguiente. La pandemia también puso de manifiesta la crisis de los cuidados no remunerados, con las escuelas cerradas, las familias enfermas, los ancianos que necesitaban apoyo, la carga de trabajo de cuidado no remunerado que se intensificó y que en gran medida tuvieron que asumir las mujeres. ¿Sí? Ahí, quédate ahí, gracias. Y lo que sí quedamos y nos sirvió, para lo que nos sirvió la pandemia finalmente, era para concluir que sin servicios públicos que transformen las relaciones desiguales de género, las mujeres se enfrentaron a otros impactos desproporcionados de la pandemia, como una mayor exposición de la violencia, el acoso y una mayor probabilidad de pérdidas de empleo. Siguiente. Específicamente respecto al proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, nuestras indicaciones son las siguientes. Primero, reconocemos que el proyecto significa un avance sustantivo hacia la sociedad del cuidado. Este proyecto de ley constituye sin lugar a dudas un hito en el proceso de reconstrucción de un nuevo pacto social en Chile, reconoce el cuidado como un derecho humano, entendiendo que todas las personas tenemos derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado, y que el Estado tiene el deber de garantizarlo de forma progresiva, universal y con perspectiva de género. Siguiente. Esta iniciativa legislativa responde a compromisos internacionales suscritos por el Estado de Chile, como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el Convenio 156 y 189 de la OIT, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, CEDAW, y más recientemente, en el año 2022, los compromisos de Buenos Aires, que llama en definitiva a transformar la injusticia de la organización social del cuidado, que históricamente ha recaído en las mujeres y especialmente en las más pobres, y en algunos países también en la mano racializada. Siguiente.
Datos que evidencian la urgencia de este proyecto. En Chile, 9 de cada 10 personas cuidadoras no remuneradas son mujeres, quienes destinan más de el triple del tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado. Según la última encuesta nacional sobre el uso del tiempo, el 21% de las mujeres fuera del mercado laboral declaró que su razón principal era el trabajo de cuidado. Más del 77% de las personas en situación de dependencia en Chile no acceden a apoyos formales y el cuidado recae enteramente en las familias, Presidenta, muchas veces sin redes, sin recursos y sin respiro. Este proyecto no solo visibiliza y valora el trabajo invisible, sino que también sienta las bases de un sistema que distribuye responsabilidades, reconoce derechos, garantiza la oferta pública y promueve las condiciones de vida dignas. Siguiente. Datos que evidencian también la urgencia de este proyecto, y entre sus elementos innovadores del proyecto rescatamos al menos 4. Primero, la creación de una arquitectura institucional descentralizada y participativa con consejos de la sociedad civil a nivel nacional y regional que están consignados en el artículo 10 y 14. También valoramos el reconocimiento expreso del trabajo de cuidado no remunerado como una función social, estableciendo derechos para quienes lo ejercen, contenido en el artículo 3 y 9, el principio de corresponsabilidad social y de género, fundamental para avanzar en igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, contenido en el artículo 5, y el mandato al Estado de garantizar el acceso a apoyos y cuidados como parte de la protección social. Siguiente. Algunas observaciones críticas y propuestas de mejora a este proyecto. Desde la Internacional de Servicios Públicos proponemos fortalecer el proyecto en 2 aspectos centrales. Primero, limitar la participación del mercado y blindar el carácter público del sistema. Nos preocupa que el texto en su artículo 7, literal E, fomente explícitamente la inversión privada sin establecer mecanismos claros de regulación ni garantías contra la mercantilización. La experiencia internacional es clara, donde el cuidado se privatiza, se deteriora la calidad, se precariza el empleo, se excluye a quienes no pueden pagar. Proponemos establecer una cláusula expresa que proteja al sistema frente a la financiarización, a la comercialización y que defina que la provisión privada, cuando exista, se someterá a regulación estricta bajo principios de derechos humanos, en todo caso siempre garantizados por el Estado. Y lo segundo es clarificar la participación de las trabajadoras y trabajadores del cuidado remunerado. El sistema debe garantizar condiciones laborales dignas, en la lógica del trabajo decente que promueve la OIT, formación certificada, participación efectiva en la gobernanza, y por eso proponemos reforzar los mecanismos de diálogo social y representación sindical, especialmente en el Consejo de la Sociedad Civil, donde no está explícitamente contenida la participación sindical. Esas son nuestras 2 observaciones al proyecto. Siguiente. Pensamos que este proyecto es una oportunidad histórica y en eso queremos ser clara como Internacional de Servicios Públicos. El cuidado no es una política sectorial, sino es una mirada sobre el Estado y el desarrollo. Una sociedad que cuida es una sociedad que reconoce la interdependencia humana, que democratiza el bienestar y que afirma la dignidad por sobre el lucro. Este proyecto puede marcar un antes y un después, siempre que logremos proteger su espíritu transformador, avanzar en mejoras sustantivas y resistir a los embates ideológicos que buscan vaciarlo de contenido social. Finalmente, desde la Internacional de Servicios Públicos y sus afiliadas en Chile, les instamos a aprobar este proyecto de ley con las mejoras necesarias, pero sin diluir su corazón, el reconocimiento del cuidado como un derecho humano y del Estado como su garante. Muchas gracias. Gracias. Instituto de Libertad y Desarrollo, es su turno, por favor. Hola, Presidenta. Adela. Buenos días. Trinidad por acá. Antes de partir mi presentación, quería saber si Juan Ignacio, que me acompaña, podía sentarse con nosotros en la mesa, ya que también va a exponer un punto de nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no hay ningún problema que se Recording siente stopped. al lado de usted. Recording Pero in siempre los progress. 7 minutos son para los dos, ¿ya? Perfecto. Ya. Sí, muchas gracias.
Gracias, Presidenta. Saludo también a los senadores y senadoras que nos acompañan y al Ejecutivo y a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Soy Trinidad Straín y junto con Juan Ignacio venimos a exponer de parte de Libertad y Desarrollo. Siguiente, por favor. Gracias. Tenemos un problema grave en Chile. Sabemos que tenemos un cambio demográfico, nuestra población envejece, la natalidad disminuye y la expectativa de vida aumenta. Lo anterior se traduce claramente en una presión respecto de cómo hacerse cargo de las personas que pierden su autonomía, ya sea de manera abrupta o progresiva. Es claro que necesitamos una respuesta institucional que sea seria, bien diseñada y al mismo tiempo sostenible en el tiempo. Este proyecto de ley busca dar esta respuesta, pero se presentan ciertas dificultades y debilidades desde el punto de vista técnico como institucional. La estructura planteada no solo parece poco efectiva, sino que además podría generar dificultades adicionales en su implementación. Si miramos la historia de nuestras políticas públicas, muchas han sido precisamente exitosas porque se han fomentado una lógica de colaboración entre el Estado y los privados. Esto no significa reducir el rol del Estado, sino enfocarlo mejor. Si entendemos que su objetivo es estar al servicio de las personas, entonces debe buscarse la forma de maximizar el bienestar social con los recursos que tenemos disponibles, que todos sabemos que son escasos. Y en esta lógica, el proyecto nos presenta las siguientes inquietudes. Siguiente, por favor. En primer lugar, una falta de diagnóstico y diseño institucional que se encuentra sobredimensionado, observaciones al diseño financiero del proyecto, exclusión de las personas que requieren cuidados y que se encuentran en instituciones con fines de lucro y otras observaciones que se agrupan en un cuarto punto que vamos a exponer más adelante. Siguiente, por favor. Respecto al diagnóstico, una de las principales debilidades del proyecto es que no identifica con precisión un problema de política pública concreto. ¿Dónde están las principales brechas y, por tanto, las oportunidades de mejora? ¿Qué es lo que falla actualmente y, por tanto, qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Necesitamos más recursos enfocados en la estructura administrativa o necesitamos más cobertura? Si bien el proyecto entrega algunas señales, como la necesidad de interconectar mejor la oferta, evitar las duplicidades en el Estado o mejorar la coordinación con el sector privado, todo esto apunta más bien a mejoras en la gestión, lo que está muy bien, pero no apunta a un problema de política pública. Sin un diagnóstico sólido y un panorama general, es muy difícil que las soluciones propuestas tengan un impacto real. Siguiente, por favor. En cuanto al diseño institucional, el proyecto plantea la creación de una superestructura con un entramado de nuevos órganos nacionales y regionales, muchos de ellos en formas de consejos, cuya resolutividad resulta cuestionable. Lo anterior implica un costo de oportunidad importante, tanto en tiempo como en recursos que se van a destinar a esta superestructura. Además, el uso del registro social de hogares como herramienta de referencia puede sobredimensionar la cobertura necesaria por el fraccionamiento que se presenta en los hogares. Por último, el proyecto aspira a una cobertura universal, algo que no se ajusta al contexto fiscal que estamos viviendo. En virtud de lo anterior, el proyecto debiese o tendiese a introducir criterios de focalización para asegurar que los recursos lleguen en realidad a las personas que más lo necesitan. Siguiente, por favor. El artículo 21 del proyecto establece que solo las instituciones privadas sin fines de lucro y públicas podrán celebrar convenios con los gobiernos regionales. Esto no solo excluye a los prestadores privados con fines de lucro, sino que también excluye en la práctica a sus beneficiarios, que son personas que requieren cuidados tanto como cualquier otra. De lo anterior se deduce una incongruencia con el mensaje. En este se plantea que el cuidado es un derecho humano. Si eso es así, la prioridad debería estar en asegurar el acceso efectivo al servicio más que en restringir quién lo entrega. Lo importante es que los gobiernos regionales puedan aplicar criterios claros de necesidad, establecer restricciones adecuadas para el uso de recursos y asegurar una eficiencia en la asignación. Por su intermedio, Presidenta, y con su autorización, continúa Juan Ignacio. Muchas gracias, Presidenta. La siguiente lámina, por favor. Bueno, en algunas observaciones de orden quizá más técnico-legislativo, quisiéramos hacer presente que el proyecto contempla 13 principios para interpretar y aplicar la ley en el artículo 5. Esto resulta complejo porque en general los principios están redactados de una manera vaga y no se entiende exactamente cuál es el mandato concreto que le entregan a las autoridades administrativas encargadas de aplicar y desarrollar y ejecutar la política.
particularmente hay dos aspectos que uno debería relevar desde la construcción de estos principios. La primera es que en términos prácticos limitan la posibilidad de futuros gobiernos de dar enfoque distinto a los programas porque van a haber restricciones legales, como señalaba, en mandatos o en redacciones que son relativamente ambiguas. Y lo segundo es que de la aplicación de algunos de esos principios podrían derivarse situaciones que pueden resultar arbitrarias e injustas, particularmente principios como el de interculturalidad o de interseccionalidad, que están redactados en términos de que solo se deben considerar elementos como la pertenencia cultural o las identidades, sin entrar en mayores detalles, ¿no es cierto? Esto abre la posibilidad de discutir si en el caso en que dos personas están en situaciones equivalentes, desde un punto de vista, ¿no es cierto?, de los cuidados que requieren, ellos puedan llegar a recibir tratos disímiles solamente por consideraciones culturales o de identidad, y eso eventualmente entendemos que puede representar un problema de constitucionalidad de cara al artículo 19, número 2 de la Constitución, que consagra la igualdad ante la ley. Asimismo, hay un problema con el enfoque del proyecto respecto de la infancia, que la considera un sujeto de cuidado, pero creemos que esto desconoce un poco la naturaleza de la infancia, digamos, como un estado de desarrollo progresivo más que de un problema de autonomía, como lo plantea el proyecto. Creemos que eso uno debería dársele una segunda mirada en el proyecto de ley. Y finalmente, en términos prácticos, el proyecto hace mucho énfasis en el rol del Estado, hace mucho énfasis en lo que el Estado debe hacer, pero en general uno echa de menos articular familia, sociedad civil y Estado, ¿no es cierto? Eso es también llamativo en el proyecto de ley, especialmente cuando en sus fundamentos correctamente recuerda la cita a Razavi en el famoso diamante de los cuidados, ¿no? Entonces creemos que ahí también hay un punto que sus señorías deberían mirar con atención, cómo se articula familia, sociedad civil y Estado. Para concluir, Presidenta, si podemos tratar la última lámina, simplemente para resumir lo que hemos señalado hoy día, es importante articular familia, sociedad civil y Estado, ¿no es cierto?, independientemente si tiene o no tiene fin de lucro, porque finalmente son personas que también tienen, ¿no es cierto?, derecho a los cuidados y que, por cierto, participan del sistema. Uno debería quizá tener resguardos y restricciones al uso de los recursos que se transfieren a instituciones con fines de lucro, como se ha hecho en otras políticas que han tenido semejantes restricciones, por ejemplo, los subsidios educacionales, pero probablemente uno debería enfocarse en esas restricciones. Lo segundo es que no está claro el rol, cómo abordar el problema de política pública que tiene que ver con la creciente longevidad de la población, la baja en la natalidad y el cuidado de las personas. Probablemente hay muchas de estas materias que son exclusivamente reglamentarias o de orden administrativo, pero es importante tener claridad de cuál es el objetivo que se busca, más allá de simplemente crear un sistema administrativo de coordinación de programas públicos. Para ir terminando, recordar lo que señalábamos de los principios. En general son normas que no contienen mandatos claros y que es importante que una ley los contenga para evitar situaciones que pueden derivar en discriminaciones, restricciones de facultades u otras que generalmente terminan minando la legitimidad de estos sistemas. Y finalmente, recordar, Presidenta, el estado actual de la hacienda pública. Es importante redoblar los esfuerzos para poder tener una gestión lo más eficiente posible de los recursos públicos, y en ese sentido la claridad en el diseño de la política pública es fundamental para poder lograr una optimización de los recursos que se destinen a ella. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por su exposición. Ahora, Asociación Yo Cuido Chile. Por 7 minutos, por favor. Muy bien, aquí Asociación Yo Cuido. Buenos días, mi nombre es Victoria Orellana, somos Asociación Yo Cuido, una organización social que desde 2018 agrupa a cientos de personas cuidadoras no remuneradas en diferentes regiones del país. Estamos aquí porque conocemos en primera persona el costo humano detrás de las cifras. Según el Ministerio de Desarrollo Social, cerca del 85% de quienes cuidamos somos mujeres que dejamos de lado nuestros trabajos, nuestros estudios y nuestra salud para sostener a quienes amamos. Pero también estamos aquí porque celebramos que se esté discutiendo esta ley
por fin, Ley Chile Cuida, que nos nombra y que nos considera. Nuestro recorrido como organización ha sido largo, desde impulsar modificaciones a la Ley 20.422, que por primera vez reconoce la figura de la persona cuidadora, hasta la Ley 21.380, que también buscamos modificarla, buscando garantizar atención preferente en salud también a las personas cuidadoras. Cuando las puertas nacionales también se cerraron, llevamos nuestra lucha hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo una presentación ante esta Corte para la opinión consultiva 3124, que hoy es referencia continental, porque el cuidado no es caridad, es un derecho humano. Queremos ser absolutamente claras como organización que ha acompañado este proyecto desde sus primeras discusiones en mesas técnicas ministeriales, desde hace varios gobiernos atrás, en los diálogos ciudadanos Hablemos de Cuidado, damos nuestro total respaldo a esta ley. Celebramos su espíritu transformador y su potencial para cambiar la vida de cientos de miles de personas cuidadoras en Chile. Pero hoy día no venimos a aplaudir, venimos a exigir también coherencia. Esta ley será un avance real solo si mantiene intactos sus pilares fundamentales y corrige sus omisiones. Por eso hoy día les queremos presentar algunos artículos que nos parecen intocables y algunas propuestas urgentes de derechos que nos parece que han quedado afuera. La siguiente, por favor. Esa. En el artículo 15 destacamos el siguiente párrafo. Para ello, dice, esta política fomentará una nueva forma de organizar socialmente el trabajo de cuidado en condiciones de igualdad, dignidad, corresponsabilidad social y de género, sin discriminación arbitraria y respetuosa de los derechos humanos. Este párrafo del artículo 15 no es una frase bonita. Cuando se habla de corresponsabilidad social y de género, está reconociendo que el cuidado no puede seguir siendo una mochila invisible que cargan solo las mujeres. Este párrafo, creemos nosotras, debe quedar blindado porque es el espíritu de esta ley. Exigimos que este artículo no se modifique ni se debilite, ya que es el corazón de la ley y es la demanda que desde hace años, desde la sociedad civil, muchas organizaciones venimos haciendo. Además, es totalmente coherente con la opinión consultiva 3124 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los tratados internacionales también que Chile ha firmado. Siguiente diapo, por favor. En el artículo 21 creemos que debe mantenerse sin cambio el tema que habla de las instituciones sin fines de lucro. Creemos que debe ser así. Hemos visto cómo en pensiones, salud y educación el lucro ha dejado a miles en el abandono y la miseria. No permitiremos que esta ley se convierta en un nuevo negocio. Como personas cuidadoras que hemos sostenido con nuestra propia vida la falla del Estado al abandonar a nuestras personas de cuidado, no podemos permitir, bajo ningún punto de vista, que un porcentaje no menor del presupuesto de esta ley termine enriqueciendo a empresas en vez de destinarse a quienes realmente lo merecen. Siguiente, por favor. Hay varios artículos donde se mencionan los roles de los ministerios, que si nos vamos a cada uno es muy extenso, pero quisimos tomar en particular el Ministerio del Trabajo, porque ataca un dolor importante para quienes realizamos labores de cuidado en forma permanente. Para cada ministerio podríamos hacer recomendaciones, pero nos vamos a enfocar en este. Nos parece de total relevancia que se creen mecanismos que permitan a las personas cuidadoras incorporarse al mercado laboral, conciliando su labor de cuidado, recibiendo apoyo, por cierto, del Estado para poder cuidar. Y ya que como todas las personas queremos aportar al país, crecer y desarrollarnos. Estimamos que se pueden garantizar cupos laborales, cuotas de cuidadoras en las empresas similar a las cuotas de discapacidad, horarios flexibles, teletrabajo en general, garantizar espacio tanto en el mercado laboral formal como en la prestación de servicios freelance o el emprendimiento para cuidadoras. Siguiente, por favor. Y finalmente nos quisiéramos referir a una gran omisión que tiene esta ley, que es el derecho a no cuidar. ¿Por qué es urgente? Quisiera compartirles algunas realidades que nosotras hemos visto entre las socias de nuestra organización. Hay mujeres que han sido agredidas sexualmente por sus padres en su infancia y adolescencia y llegada la vejez de ellos les toca hacerse cargo y cuidarlos, siendo obligadas a limpiar, mudar, dar de comer a sus agresores cuando estos envejecen. Hay esposas y familias que han sido abandonadas por sus maridos, que años después vuelven cuando están enfermos, viejos y requieren cuidado, y estas esposas deben hacerse cargo de este marido que las ha abandonado. Son situaciones de profunda violencia que nos toca vivir y no existe la posibilidad de decir no, no lo quiero hacer,
no puedo hacerlo. También hemos visto la necesidad de poder tomar relevos del cuidado. Tenemos socias de nuestra organización que han debido cursar enfermedades tan graves como un cáncer. A ellas les toca ir a su quimioterapia, volver a la casa y seguir cuidando como que aquí no hubiera pasado nada, sin ningún derecho a tomar un descanso, a reponerse, a recuperarse. Entonces, creemos que estos abandonos también constituyen un tipo de violencia institucionalizada. La ley debe permitirnos decir hasta aquí llegamos o hasta aquí nomás, sin culpa. Esa es nuestra presentación. Muchas gracias por darnos el espacio. Muchas gracias. Fundación Cuidadores de la Familia, CAM. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días, presidenta. Agradecemos la invitación y para nosotros siempre es un privilegio estar en estas instancias donde poder compartir nuestras experiencias, porque nuestra fundación ha sido levantada por mujeres que han cuidado, o sea, todo lo que se está legislando en este minuto son lo que vivimos nosotros realmente. Contarles de que nuestra visión es visibilizar el derecho al cuidado con participación activa ciudadana. Nuestra fundación la componen mujeres que cuidan, con salud deteriorada y con un sinnúmero de situaciones a cuestas. Contarles que... ¿Qué está pasando? Ahí sí. Durante nuestro trabajo hemos hecho participación técnica en diferentes mesas de trabajo, incidencias políticas públicas, tanto nacionales como internacionales. Estamos colaborando con México en su Sistema Nacional de Cuidado y también hacemos innovación social porque desde los territorios vivimos el cuidado y en base a eso también generamos cambios. Ahí hay un listado en donde trabajamos en diferentes mesas técnicas actualmente, caminatas que hemos hecho en la antesala de proyectos de ley como el Alzheimer y otras demencias, seminarios en conjunto que se han ido sumando a lo largo de los años del 2018, 2019, y la pregunta interesante que sería hacer, ¿esto es un desafío individual de Paola Reyes que cuidó a mi mamá que tiene demencia o es una necesidad social? Creo que eso nos convoca hoy día y para eso no es un tema que tan solo se centra en Chile, sino que en América Latina, el Caribe, la ONU, la CEPAL, todos hablan de la crisis de los cuidados. También nuestro país ha levantado diferentes estadísticas que avalan todo lo que se está desarrollando ahora y también las convenciones internacionales que se suscitan. Como hablaron anteriormente, las organizaciones y los movimientos de mujeres que cuidan han elaborado proyectos de ley como la 21.380 que se mencionó, también el Día de la Persona Cuidadora, la 21.390, que es el 5 de noviembre, para quienes no saben, y algo que nosotros tenemos pendiente, que es un proyecto de ley que está justamente en el Senado, en la Comisión de Personas Mayores, donde sería muy interesante, señora presidenta, que lo pudiéramos ver porque está ahí instalado. También participamos y hemos ido haciendo un seguimiento de toda la política nacional de cuidado. Ahí les traje a la mano como organigrama o secuencia de lo que ha ido pasando y más bien llegar al sistema donde la gobernanza tiene sus diferentes niveles. Creo que para desarrollar cualquier proyecto de ley se necesitan las bases donde se hizo la consulta Hablemos de Cuidado, y ahí partimos en el artículo único donde nos parece relevante los derechos que se van concretando como el cuidar, el ser cuidado que lo mencionaron anteriormente. En el artículo 2, separar lo que son las cuidadoras familiares, como en el caso nuestro, de las remuneradas, porque tienen diferenciación de roles y el impacto en la vida son absolutamente diferentes. Y eso nos llevó a de que se concretara el Sistema Nacional de Cuidados con unas estadísticas claras donde ya da cuenta de más de 160.000 personas que están inscritas en el registro. En el artículo 3, donde se habla del reconocimiento al cuidado no remunerado, creo que es muy importante lo que hizo el Banco Central en su gerencia estadística, que equivale al 25% del PIB ampliado. Esto se ha mencionado anteriormente, pero que creo que es relevante porque cuando hablamos de cifra significa que está cuantificado. Y algunas caracterizaciones que ustedes pueden tener en relación a quienes cuidan, cómo somos, qué edad, etcétera.
En el artículo 5, donde se habla de los principios, la implementación y la supervisión, destacamos que el seguimiento y el proyecto de ley tenga una articulación entre las actividades, y también en su letra A, mucho se ha hablado de la familia, a donde dice explícitamente el reconocimiento de la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, las políticas, reglamentos y protocolos. Creo que es importante porque no se deja fuera la familia, sino que se incluye y se potencia con mayores herramientas desde el Estado. En el artículo 7, los objetivos dentro del Sistema Nacional de Cuidado va en planificar y coordinar la oferta problemática. Creo que la coordinación de estos actores es trascendental porque van haciendo una articulación progresiva y sustantiva dentro del tiempo. En los derechos de las personas cuidadoras, creo que siempre se ha instalado de que no existen políticas públicas adaptadas para nosotras quienes cuidamos. Entonces sería muy interesante que se pudiera evaluar eso en los centros de cuidado, como ya se están formando, donde pueden ahí llegar las personas en diferentes lugares de nuestro país. En el artículo 11, donde se habla de la Secretaría de Apoyos y Cuidados, se habla de una institucionalización, ¿no es cierto?, de la Secretaría. Pero nosotros hemos visto que todos los servicios están en la Secretaría de Servicios Sociales. Entonces, la pregunta que nos asalta es, ¿por qué el nuevo organismo estará en evaluación social? Creo que es un punto importante que podría desarrollarse. En el artículo 12, 13 y 14 hablan de los nuevos comités y la institucionalización que se está dando. Creemos que la creación de los nuevos organismos son trascendentales, pero también que dentro de las funciones de estos nuevos funcionarios tengan las competencias personales, tengan experiencia para poder liderar estos espacios con las observaciones que correspondan a su cargo. En el artículo 15 de la Política Nacional de Apoyo, hay una diferencia entre la política y en el artículo 16 sobre el Plan Nacional de Cuidados. Creo que se debe definir también cómo poder interactuar con estas dos miradas, y las acciones, los programas también deben ser enfocadas en las personas cuidadoras porque vemos que eso todavía tiene una debilidad. En el artículo 20, para el acompañamiento y la atención de las personas, creo que viene a dar respuesta este proyecto de ley a la ley 20.430 en el artículo 2, letra 6G, que viene a proveer programas del Estado. Entonces, como esta otra ley no ha dado respuesta, este sistema nacional con su ley viene también a reforzar lo que actualmente no se está viendo, porque es importante mirar que esto está principalmente observado en las políticas públicas en el contexto de dependencia y discapacidad. En el artículo 21, donde hablan de la habilitación y la celebración de convenios, creemos que es necesario, y se ha hablado que muchas veces las empresas públicas no tienen acceso, y creo que la red Chile Cuida Empresas viene a dar respuesta para tener un patrocinio, que se hagan descuentos. Revisamos la página y habían como algo de 32 empresas, y esto está abierto para todo Chile de Arica a Punta Arenas. Entonces creo que es necesario que observen esas indicaciones. En el artículo 23 de las obligaciones generales para los organismos de administración del Estado, algo muy importante que nuestras amigas que nos están viendo por las redes sociales siempre preguntan: ¿cuándo las organizaciones de cuidadoras son reconocidas dentro del sistema nacional y en el contexto de Chile Cuida? Es necesario, así como están las empresas, que nosotros también tengamos una visibilidad independiente y que participamos en las mesas de los diferentes ministerios, etcétera. El Ministerio de Educación es importante porque muchas personas jóvenes pierden la capacidad de trabajar por tener que cuidar, y este proyecto de ley viene a ampliar ese rango, y una vez también finalizar el cuidado, cómo podemos desarrollar eso. En el 27, y para ir terminando, así como el Ministerio de Salud está realizando todo lo que tiene que ver con la evaluación diagnóstica de la demencia, o de la dependencia, perdón, también sería interesante ejecutar un baremo en relación a las personas cuidadoras, porque las necesidades y capacidades son diferentes. Y ya para pasar al artículo 30, donde se habla del sistema de gestión e información, y en el 32, respecto a las sanciones, creemos que es
el país está siendo visionario en poder concretar todos estos servicios en plataformas que están contempladas dentro del presupuesto, pero también pedimos que en los centros de cuidado sea pertinente salvaguardar la información y la sobreintervención tanto de los equipos profesionales como de los técnicos. Ahí le dejo algunos comentarios generales de que la crisis del cuidado no es tan solo en Chile, sino que a nivel de la región. Cuando estamos en los foros de América Latina y el Caribe se habla de problemas de educación deficiente, problemas de malnutrición, aunque ustedes no lo crean, en un conversatorio anterior, mujeres cuidadoras hablaron problemas de nutrición, y creo que es muy importante ver también la brecha digital, los bajos recursos. Entonces, este proyecto de ley viene a ser parte de lo que se está haciendo, transformaciones estructurales, como un ejemplo para América Latina y el Caribe, por la capacidad de interactuar dentro de los 14 ministerios que contemplan la elaboración y todos los insumos del proyecto de ley. Y quisiera dejarlos con esta imagen de Nick Bujicic, que es un hombre que tiene discapacidad, que logró hacer su familia y que los sueños se cumplen. Cuando nosotros mirábamos esto, no era realidad, nos decían que estábamos locas. Hoy día se habla de un proyecto de ley y seguimos avanzando hacia las sociedades del cuidado. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a ustedes. De la plataforma Nada Sin Nosotros. Disculpe. Perdón, Presidenta, pero una cuestión de forma, como convenimos en hoy día votar en general, considerando que son las 12:20 y tenemos 2 exposiciones y respuestas, yo no sé si podemos solicitar, conceder un poco más de plazo para la sesión, o sea, 15 minutos agregarlos, porque si no, no vamos a alcanzar. Y 10 minutos. Y quedan dos exposiciones. Sí, pues. Y si son 7 minutos cada uno, son 14, o sea. Lo que pasa, senadora, es que yo tengo adulto mayor y discapacidad. Entonces tendríamos que regular el plazo, porque de otra manera no vamos a alcanzar a votar antes de las 12:30. Sí. Lo que pasa es que no hemos pasado en los tiempos. Son 7 minutos, pero estamos como por los 8 o 9. Por eso lo menciono. Entonces yo pediría que si pudieran acotar las exposiciones para que alcancemos a votar, o si no, no vamos a alcanzar a votar en general. Tendría que ser 4 minutos cada uno. O 3 minutos, y así votamos. Para poder votar No sé hoy. ¿Qué les parece? Ya. Porque si no, vamos a retardarnos una semana más en la votación y no vamos a cumplir Exacto. lo convenido. Ya. Entonces, de la plataforma Nada Sin Nosotras, adelante, por favor, 3 minutos. Gracias, senadora, senadores. Hablo en representación de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Corporación Humanas, del Centro de Estudios de la Mujer, el Observatorio de Género y Equidad y la plataforma Nada Sin Nosotras. Expresar nuestra satisfacción con este proyecto de ley que se viene a sumar a otras iniciativas en América Latina, en Uruguay, México, Colombia y Brasil. Es una iniciativa que está en concordancia con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y con el Compromiso de Buenos Aires sobre cuidados. Es un proyecto que avanza positiva y decisivamente sobre la construcción de una sociedad del cuidado, sobre la definición del derecho humano al cuidado y sobre la consolidación del cuidado como un bien público, y que por lo tanto cumple con los compromisos adoptados por el Estado chileno en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Por su intermedio voy a continuar la presentación. Mi nombre es Valentina Contreras. Muchas gracias, Presidenta. Y queremos presentar también algunos, independiente de reconocer que el proyecto hace una innovación respecto del tema de cuidados. Creemos que hay algunos desafíos pendientes y propuestas de mejora que pueden así permitir aprovechar el momentum de este proyecto para sentar las bases sólidas de un modelo de desarrollo social inclusivo que se basa en el cuidado de las personas y el medio ambiente. Así, la primera sugerencia es respecto de las 4 dimensiones del derecho humano al cuidado establecido en el artículo 1. Este deja fuera un elemento clave para la sostenibilidad de la vida, que es usualmente desarrollado por mujeres, que es el cuidado del medio ambiente. Por eso, por la relevancia del proyecto de ley para sentar las bases del futuro desarrollo del derecho, se hace clave incorporar esta 4ª dimensión del derecho humano al cuidado
entendiendo que la sociedad del cuidado se fundamenta en la interdependencia y en la ecodependencia. Así, esto implicaría un énfasis específico en el cuidado del medio ambiente dentro del proyecto, una inclusión de las personas indígenas y las poblaciones rurales en el sistema, y la incorporación del Ministerio del Medio Ambiente como participante del sistema en el artículo 1. Un segundo punto que parece muy relevante respecto a la discusión hoy en día es la protección del sistema frente a la economía del mercado, la comercialización y la financiarización de los derechos humanos. Reconociendo sí que es importante incluir todos los actores dentro de la sociedad del cuidado, la naturaleza del derecho humano requiere que el Estado retenga el control de los servicios destinados a su implementación. Estos son los servicios públicos universales y de calidad. Es decir, que estos servicios deben ser accesibles para todas las personas como un derecho, tienen que tener el fin de satisfacer las necesidades vitales y no pueden ser productos o servicios comerciales y mercantilizados para el consumo. Por lo tanto, resulta muy preocupante que en el artículo 7, literal E, uno de los objetivos del sistema de cuidados sea fomentar la inversión pública y privada en los servicios de apoyo y cuidados sin mayor regulación. Lo mismo en el artículo 7, literal L, donde el objetivo del sistema es considerar la provisión privada existente en materia de cuidado sin límites y sin regulaciones. Y por último, en el artículo 11F, donde la Secretaría de Apoyos y Cuidados tiene la función de promover el fomento a la inversión privada sin límites, sin un mandato explícito de regulación. Todo esto expone el sector y lo transforma en una economía del mercado, comercializa los derechos humanos que estamos tratando de incluir dentro de nuestra sociedad del cuidado y financiariza el sector detrás del lucro que legítimamente pueden estar buscando actores privados. Por eso es necesario incorporar claridades y límites en los espacios, formas y responsabilidades que los actores privados van a tener dentro del sistema. Otro punto que queríamos relevar es el financiamiento del sistema, como lo han dicho algunas compañeras Disculpe, anteriores. estamos en el tiempo. Sí, En todo termino caso, ahora. el documento igual queda acá, así que los parlamentarios igual lo van a... ¿Puedo terminar el Lo último tienen punto, y se Presidenta? incluye en el informe. ¿Puedo terminar el último punto? Y ya está, me demoro 30 segundos. ¿Cómo? Está preguntando si se puede terminar, le quedan 30 segundos. Ya. El último punto es el financiamiento del sistema, que está en los artículos 24 y siguientes, donde si bien está muy detallada la intervención de los ministerios dentro del sistema, se omite al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos. Por eso, sin recursos no hay derechos, y por lo tanto es una institución que gestiona los recursos estatales, es crucial en la incorporación del sistema para efectivizar el derecho humano al cuidado en la práctica, lo que sugerimos hacer como en un nuevo artículo 29 ter dentro del proyecto. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya, coordinadora feminista 8M, por favor, adelante. Muchas gracias. 3 minutos. Ok. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Vale. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Gracias a la Comisión por recibirnos para poder presentarles esto, que son 4 indicaciones muy acotadas que queremos proponer a este proyecto de ley, que en términos generales queremos decir, los efectos de la discusión que se ha dado aquí, nos parece que es un avance y que debe seguir encaminándose en esa dirección. Las indicaciones que nosotras les vamos a proponer tienen que ver con 2 objetivos normativos fundamentales. Uno es contribuir a la integralidad normativa con la que se trata el estatuto de las cuidadoras no remuneradas en esta ley, y en segundo lugar, propender a hacer, perdón, a velar por la efectividad de los derechos que esta ley introduce y consagra. Como ustedes saben, el trabajo de cuidado, y como seguramente se han sensibilizado ya en este debate, es un trabajo duro, solitario y empobrecedor. Y lo que nosotras buscamos hacer con las propuestas de indicación que estamos presentando es, en primer lugar, no sé si podemos avanzar, ahí, perfecto. En el artículo 2 de esta ley se presentan algunas definiciones que son claves para el sistema de apoyos y cuidados, y una de ellas es la definición, que es una innovación, ¿cierto?, de una persona cuidadora no remunerada. Y lo que a nosotras nos parece necesario es que, así como en el artículo 3 de este proyecto de ley se habla del reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerados como un trabajo que cumple una función social y que contribuye al desarrollo económico y social del país, que el artículo 2 pueda establecer el reconocimiento de la persona cuidadora no remunerada como una trabajadora, para que de ello se sigan las consecuencias de protección y de seguridad social que podemos observar hacia el futuro, ¿no?
Entonces sugerimos incorporar el siguiente inciso: a efectos de esta ley, se reconoce que esta labor constituye una forma de trabajo socialmente necesario, esencial para el bienestar colectivo, y en virtud de ello, que las personas cuidadoras sean reconocidas como trabajadoras. La segunda indicación también descansa en la centralidad que le estamos dando a la persona cuidadora no remunerada y busca establecer, en primer lugar, que las mediciones que se realicen en torno a su persona no solamente vayan dirigidas a la valorización de su trabajo y a la medición de la carga laboral y horaria, sino también al impacto, a las consecuencias que el trabajo de cuidado tiene sobre la persona cuidadora no remunerada. Asimismo, buscamos en este artículo 3º incorporar un mandato expreso que encargue al Estado garantizar el financiamiento para el diseño, la implementación y la actualización periódica de instrumentos que permitan esta medición de uso del tiempo y la valoración económica del cuidado no remunerado y el impacto que este trabajo tiene sobre las cuidadoras no remuneradas. La cuarta indicación, que es sobre el artículo 26, va en esta misma dirección y busca que lo que establece la ley respecto de la persona en situación de dependencia se diga también respecto de la persona cuidadora. Es decir, que así como se mandata a un reglamento en este punto que pueda mandatar la creación de los instrumentos de medición, etcétera, que eso mismo pueda hacerse respecto de la persona cuidadora. Eso no está contemplado en el proyecto de ley y entonces un inciso adicional al artículo 26 que mandata al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y a generar este reglamento y que este sea también suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y lo último, y con esto yo voy corriendo, es la cuarta indicación, que es al artículo 20, que es una indicación que busca permitir que las personas cuidadoras que acceden a los programas de atención domiciliaria puedan elegir a la persona de su confianza para que pueda tomar esta tarea y que no sea sencillamente asignada unilateralmente desde el Estado. Estos son nuestros aportes, son bastante acotados y estamos disponibles para sus preguntas. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, chiquillas. Araceli, nos tocaría votar. Sí, sometamos a votación. Por favor, Araceli. La presidenta somete a votación en general este proyecto de ley. Senador Walker. Gracias, presidenta. Gracias, secretaria. Una duda de procedimiento. Después de la votación de la idea de legislar, ¿nosotros vamos a despachar también el proyecto en particular enseguida o a la sala para la aprobación de la idea de legislar? Está solo en general, senador. Por eso, o sea, Sí, la sala va a ratificar, sí, ya, no estamos autorizados a verlo en general y en particular, ya. Perfecto. Presidenta, yo voto a favor de la idea de legislar, por supuesto, me parece un proyecto fundamental, pensando sobre todo en las personas sujetas a cuidado. Creo que a veces el debate se centra mucho en la figura de los cuidadores y la naturaleza jurídica de cómo se organizan los cuidadores. Yo creo que lo más importante acá son las personas sujetas a cuidados, sobre todo las personas en situación de discapacidad y por eso yo acompaño con mucho entusiasmo la idea de legislar. Sí voy a pedir que cuando este proyecto vuelva en particular a la comisión podamos recibir invitados para algunos aspectos que creo que son importantes. Por ejemplo, entiendo que el Centro de la Familia, Universidad Católica, había manifestado interés en participar. Yo creo importante considerar a la academia, además de las organizaciones, la sociedad civil que han trabajado en este tema durante mucho tiempo. Yo he destacado, por ejemplo, la Fundación Ronda, con la que venimos trabajando hace mucho tiempo el tema, pero creo que también es importante considerar a la academia. Agradezco el informe que nos llegó de la Biblioteca del Congreso Nacional, elaborado por Paola Truffello, donde vemos la experiencia de Holanda, de Uruguay y de otros países. Yo tenía una pregunta que no la alcancé a hacer por razones de tiempo, pero que la vamos a ver después en la discusión en particular y quiero dejar enunciado desde ya cuál es mi duda. Yo no tengo resuelto el tema, pero se hace mucho énfasis en si las instituciones privadas en los convenios con los gobiernos regionales, que han recibido un sinnúmero de cuestionamientos en el último término, deben serlo con personas privadas con o sin fines de lucro.
Yo no tengo resuelto el tema, me gustaría saber cuántas personas sujetas a cuidado hoy día lo están al amparo de instituciones con fines de lucro, para saber los impactos también de una decisión de esa naturaleza como la que se propone en el artículo 21. Yo quiero recordar, por ejemplo, que en el caso de Democracia Viva o la Fundación Procultura son instituciones privadas sin fines de lucro, y vaya que lucraron. Entonces, yo creo que sería importante, este debate lo tuvimos en la ley de inclusión escolar, definimos qué es lo que se entendía por lucro y qué es lo que no. Por ejemplo, se estableció que la justa retribución del trabajo, en el caso de los directivos de las fundaciones, de las corporaciones que trabajaban en los colegios, debía dejarse a salvo. Entonces, yo creo que ahí tenemos una buena experiencia que podíamos tomar en consideración. Pero respecto de la idea de legislar, voto a favor, Presidenta. ¿Cómo vota, senador? Senador Van Rieselberghe. Gracias, Presidenta. Quiero fundamentar el voto para que se entienda bien. Lo primero que quiero reforzar es que en lo personal y como bancada compartimos y apoyamos el objetivo principal de este proyecto y creemos necesario avanzar en una legislación que genere un sistema nacional de cuidados, que garantice derechos tanto para personas que necesitan cuidados como muy especialmente para cuidadoras. Y sin embargo, no puedo dejar pasar que existen, luego del análisis de las presentaciones y de la actual versión del proyecto, algunos aspectos en los cuales tanto yo como mi bancada no estamos de acuerdo. Básicamente, y para no demorar más esto, hay tres aspectos fundamentales y medulares y muy sensibles que rechazamos de la actual iniciativa en su actual versión. La primera es la estructura centralizada y burocrática que niega o invisibiliza la capacidad de trabajo local. La segunda es la exclusión de la participación privada en el sistema de cuidados y las consecuencias de esto en materia de cobertura a nivel nacional. Y la inclusión de niños, niñas y adolescentes como titulares de derecho, ignorando el derecho preferente de los padres. Luego del análisis al respecto, concluimos que mientras estos puntos no tengan cambios sustanciales, no vamos a votar a favor de este proyecto, por lo que desde ya le pido en ese sentido al Ejecutivo que en el proceso en particular y de indicaciones, estos temas sean abordados en su profundidad. Por lo mismo, vuelvo a reforzar, vamos a votar en general en contra del proyecto para maximizar el énfasis hacia el Ejecutivo para que tome nota y realice los cambios en estos nudos críticos que acabo de mencionar, de modo tal que podamos ver ajustes en ellos durante la votación en particular y podamos modificar nuestra posición en esa etapa del proceso legislativo. Muchas gracias, Presidenta. Votaré en contra, Secretaria. Senadora Carvajal. Sí, yo quiero ser muy breve en mis comentarios, porque sé que la presidenta además tiene compromisos, pero desde luego voto a favor de este proyecto en general, entendiendo que la votación en general implica una discusión posterior, que es en particular, y esto para las personas que nos siguen probablemente el trámite legislativo no se conoce bien, pero en particular va a poder hacerse desde luego las indicaciones y las propuestas de modificaciones articulados, y también hacer de este proyecto, que como idea hoy día la estamos apoyando en general, viene a responder a una necesidad de urgencia que tiene nuestro país, que además exige, a propósito de nuestros propios acuerdos internacionales, avanzar legislativamente en esta materia. Y para eso está el legislativo y para eso está el Senado, que nosotros somos parte. Por tanto, creo que es indispensable entender que hay un diagnóstico común, que es la necesidad de urgencia que tiene hoy día establecer un sistema nacional de cuidado que tenga una normativa clara, que tenga una responsabilidad que viene desde el Poder Ejecutivo, basado en nuestro gobierno, encabezado por el presidente Boric, y que hoy día se hace cargo de esta temática de manera
normativa y responsable. Yo entiendo que hay posiciones, entre ellas, desde luego, la que se ha mencionado con más énfasis, sobre todo en quién finalmente va a decantar este cuidado, si es instituciones obviamente que provengan solo del Estado, algunas sin fines de lucro, dejándose, por supuesto, la posibilidad de convenios. Esto hay que recalcarlo bien, porque dice de convenios con el gobierno regional, lo que no implica que pueda haber una actividad desde el ámbito privado a la cual pueda acudir quien tenga la posibilidad de hacerlo. Y creo que eso hay que desmitificarlo, porque aquí no se está dejando de plano fuera esta posibilidad, pero creo que esa es materia de discusión en lo particular que da para mucho más, desde la corresponsabilidad y la integración que tiene una sociedad en donde todos tenemos también el mandato, creo, moral de hacernos cargo también y de cuidar a quienes hoy día requieren de aquello, independiente si son familiares o no. Bueno, ese es otro tema que vamos a discutir en particular, pero sin duda esto hace fuerza a la necesidad que hoy día tiene el país de una norma clara en esta materia, y por supuesto eso me lleva en consecuencia a votar a favor. Gracias. Presidenta. Sí. Bueno, yo voto a favor. Pienso y creo que necesitamos un sistema nacional de cuidados, necesitamos reforzar el cuidado y apoyar a las personas que cuidan, que en mayoría son mujeres, pero que también a la persona que se cuida. No sabemos lo que es tener una persona con discapacidad hasta que estamos al lado de ellos. Y pucha que cuesta, pucha que cuesta. Así es que yo voto a favor y la idea de legislar y no se preocupen porque nosotros esto va a indicaciones, a la sala, entonces cualquier punto como los que tenemos de las 8M se puede también arreglar, incorporar, así es que muchas gracias a todos los que hoy día estuvieron acá, a todos los que pudieron exponer, senadoras, senadores, secretaria, muchas gracias y damos por aprobado el proyecto. 3 votos a favor y 1 en contra. Eso. Por haberse cumplido el motivo de la sesión, la levantamos.